La idea de que lo que vamos a decidir o hacer quedará ahí como construido en concreto, nos quita flexibilidad, nos da ansiedad y dificulta nuestra acción. La idea de que lo que diremos, decidiremos o haremos es un prototipo mejorable facilita nuestra acción. ¿Tienen todas nuestras acciones la misma irreversibilidad? ¿Está el éxito en no equivocarse nunca? ¿En qué sentido es lo perfecto enemigo de lo bueno? ¿Cuántas son nuestras decisiones o acciones realmente importantes? Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 147 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Vivir prototipando. Papá, ¿cómo has estado estos días? Muy bien, muy bien. Bueno, Aquí este es el... esperando esta conversación. Ok, muy bien. Bueno, es el segundo o tercer intento que hacemos esta semana. Habíamos tenido problemas de conectividad, pero Sí. siento que Ujú. hoy va a funcionar. Aquí donde estoy, en la, en la costa sur de Brasil, está cayendo la tarde ya, entonces puede ser que cambie la luz que tengo en este momento, Ujú. pero también por ahí hay una fuente de luz artificial que espero que nos favorezca. Muy bien. Quería, Ujú. quería empezar esta conversación hablando sobre un fenómeno que no puedo describir de otra manera más que revolucionario y disruptivo que he tenido esta semana. Desde hace prácticamente un mes se anunció el lanzamiento de una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a construir eh, narrativas, eh, código de programación y múltiples otras soluciones que todavía desconocemos, que necesitamos y desconocemos que es posible satisfacer con esa herramienta. En una versión beta quiere decir que es una versión de prueba, quiere decir que es un prototipo, ¿verdad? Ellos están lanzando esta versión al público para que el público pueda utilizarla y en la utilización que hace el público de la herramienta, ellos le van haciendo ajustes. Entonces, desde hace un mes que se anunció esta herramienta, he estado tratando de utilizarla y no había podido porque la cantidad de gente tratando de usarla ha sido tan grande que han tenido que cerrar el acceso a nuevas personas. Pero hoy en la mañana, tal vez por el horario en que lo intenté, tuve suerte y desde hace días venía con una inquietud sobre eh, un ecosistema conceptual que vincula tres temas. Pensando desde el punto de vista de la prestación de servicios jurídicos, estaba pensando en el tema del derecho laboral y me preguntaba con qué más tiene que ver el derecho laboral. Bueno, por ser el derecho del trabajo, tiene que ver con las personas y hoy en día en la economía del conocimiento eso quiere decir que tiene que ver con el talento. Y ese talento, la manera de cultivarlo es buscar la manera de que se enriquezca, de que tenga mayor bienestar individual y colectivo. Entonces estaba tratando de pensar en ese eje conceptual entre empleo, talento y bienestar. Entonces aproveché que pude entrar a la herramienta de inteligencia artificial para preguntarle cuál es el nexo entre empleo, talento y bienestar. Y la respuesta que me dio eh, parece una respuesta de libro de texto, ¿verdad? Pero de un libro de texto Ujú. que no existe. Ujú. De un libro de texto que, digamos, yo le puedo preguntar a Google o a un buscador que me diga, le puedo hacer esa misma pregunta, pero si nadie se ha hecho esa misma pregunta antes y textualmente no aparece esa pregunta en algún documento de toda la información que hay en el universo digital, Sí, sí, entonces no me va a dar una respuesta. sí. Pero esta Ujú. herramienta la construye a partir Ujú. de la información que hay ahí. Y al final de construir la respuesta, le pregunta a uno si la respuesta es satisfactoria o si no Ujú. tiene nada que ver con lo que Ujú. uno quería saber. Ujú. Y así se va retroalimentando el algoritmo, ¿verdad? Ujú. Ujú. De lo que he leído sobre la herramienta es revolucionaria al nivel de lo que significó el nacimiento del teléfono inteligente hace 16 años ya, ¿verdad? Y entonces me he puesto a pensar en muchas cosas. Hoy ha sido un día como
repensarme existencialmente para dónde va la humanidad, porque siento que esta herramienta nos va a permitir a la inmensa mayoría de personas que buscamos el bien de la humanidad y del planeta, avanzar muchísimo en nuestra capacidad de resolver algunos de los grandes entuertos o conflictos que tenemos como humanidad y como biosfera. O sea, recibo esta herramienta con un alto caudal de optimismo. Y me gusta, lo menciono y le dedico todo este tiempo porque, de nuevo, es un prototipo, ¿verdad? Esta gente más o menos sabe lo que está haciendo, pero no sabe hasta dónde va a llegar y no sabe qué tan rápido va a crecer. Ya sabíamos desde hace 5 años que la inteligencia artificial era una de las tecnologías exponenciales que estaba creciendo de una manera expansiva, solo que estaba creciendo debajo de la superficie. Y de repente, creo que esta es la más notoria manifestación que brota de la superficie y que nos permite a todos decir, bueno, ¿y ahora qué más se puede hacer con esto, verdad? Así que lo dejo aquí planteado como inspiración. Realmente me ha cautivado la herramienta y estoy todo el día pensando qué le puedo preguntar. Y en el proceso de preguntarme qué le puedo preguntar, siento que me estoy generando unas preguntas, me estoy formulando unas preguntas que son bastante pertinentes para los grandes problemas globales, ¿verdad? Bueno, Pero quiero que tú nos aterrices de vuelta con el concepto del espíritu fundamental de esta conversación y de tu artículo, que es el ejercicio de realizar prototipos. eh, un comentario que haría sobre eh, esta herramienta, este programa. ChatGPT se llama, ¿verdad? Eh, GPT, Generative Pre-trained Translation or Transfer, ¿verdad? No me dice mucho las siglas. Pero bueno, sí, he visto algunas experiencias de algunas personas, ¿verdad? Y llama muchísimo la atención. Ahora que tú decías que lo que te respondió el programa te ha dejado haciéndote preguntas, yo diría que bien, qué bien, porque tú que no estás programado, puedes formularte preguntas. Supongo que la máquina esta, el programa este, no puede formularse preguntas. Lo que puede es armar respuestas, aunque tal vez cuando no sea beta, sino gamma o sigma, ¿verdad? La versión querrán los diseñadores que se formule preguntas, ¿verdad? Y es posible, yo me imagino cómo podríamos hacer para que se imagine preguntas. Me llama mucho la atención que allá en los 50 había un chiste porque empezaba el cuento de unas computadoras que nunca habíamos visto y que las tenían, yo no me acuerdo, RAND Corporation en Estados Unidos, unas computadoras que ocupaban el espacio de una habitación grande con aire acondicionado porque calentaba mucho y tal y cual. Y que entonces decían un chiste totalmente imaginativo, ¿verdad? Que trajeron a un general del Pentágono y le dijeron al general del Pentágono, hazle una pregunta a la máquina, ¿verdad? Y entonces él le preguntó qué posibilidades hay de un conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Y la máquina elaboró ahí minutos de elaboración y le contestó por escrito, porque no tenían audio las máquinas, le contestó por escrito, sí. Y entonces él dijo, esto es muy incompleto. Y entonces le preguntó, ¿sí qué? Y la máquina elaboró otros 5 minutos y le contestó, sí, mi general.
nos hacía mucha gracia el asunto porque desde entonces, ¿verdad? Se hablaba de máquinas que pudieran pensar. Ahora estamos frente a una inteligencia artificial que sin duda piensa, ¿verdad? No a la manera como pensamos nosotros, pero sin duda piensa. O sea que tienes razón de sentir que estamos como en el inicio de no en el inicio de una era, estamos en el inicio de una discontinuidad, ¿verdad? Y eso es bien llamativo. Yo estoy escribiendo un artículo para la semana entrante sobre eh, lectura y pensamiento y cómo esta máquina puede obstaculizar la lectura o el pensamiento. Y entonces tal vez la semana entrante podríamos dedicar un buen rato específicamente a hablar de la máquina, ¿verdad? Del programa, de este chat, ¿verdad? Desde luego me gusta mucho el enfoque que haces en un WhatsApp que enviaste, en el sentido de que hay que preguntarse qué cosas en el desarrollo de la humanidad puede obstaculizar la máquina, el chat, y qué cosas puede potenciar. Esa es la manera de preguntarse, qué cosas puede potenciar, desde luego, ¿verdad? Un día de estos veía un programa que decía que, bueno, cuando aparecieron las máquinas para operaciones agrícolas, la gente dejó de ser labradora, ya se convirtió en operador de máquinas agrícolas, ¿verdad? Cuando aparecieron los telares mecánicos, la gente dejó de tejer a mano. Y ahora posiblemente eh, esta máquina, este chat nos enseñará cómo escribir de una manera diferente. Posiblemente la nueva forma de escribir sería no redactar, sino darle a la máquina un outline, un boceto de lo que uno querría producir y que la máquina lo produjera. Entonces lo estaría produciendo no solo la inteligencia artificial, sino que lo estaríamos produciendo de manera colaborativa, ¿verdad? Y ahí seguiría nuestra creatividad operando en hacer un buen boceto, ¿verdad? De lo que querríamos expresar. Bueno, pero eso decimos que es para la próxima vez. Hablemos hoy de los prototipos, ¿verdad? Y posiblemente el espíritu con que se ha puesto a la orden de la humanidad esta pieza de inteligencia artificial es un espíritu de prototipo. Tú mismo lo decías, quieren que los usuarios realimenten al programa para irlo mejorando. Y aquí esto nos permite llegar a decir qué es un prototipo, ¿verdad? ¿Qué es un prototipo? Si alguien allá en los tiempos artesanales hubiera venido a decir, yo sé hacer zapatos, ¿usted quiere que le haga zapatos? Uno diría, hombre, hágame una muestra de cómo es que le saldría el zapato. Y entonces posiblemente él, en vez de hacer un zapato hecho y derecho, pues nos haría una suela con unas correas ahí, algo como una sandalia muy primitiva, para que viéramos que tiene capacidad de hacer el zapato. Y a partir de esa sandalia primitiva que puso ahí, le empezaríamos a pedir cosas relacionadas sobre el zapato y pidiéndole, posiblemente llegaremos a producir unos zapatos tan inimaginables como los que hay hoy en día, ¿verdad? Cuando vas a una tienda de zapatos deportivos, de zapatos de camping, por ejemplo, te encuentras unas innovaciones, pero que te dejan con la boca abierta sobre los zapatos, ¿verdad? Una cosa que ha estado con nosotros por tanto tiempo. O sea que el hacer una muestra, el hacer un prototipo, el hacer una prueba, da la posibilidad
de que hagamos mejoras. Es mucho más probable que obtengamos mejoras sobre una muestra, por más rudimentaria que sea, a que obtengamos mejoras sobre una idea que estamos por ahí entreteniendo en nuestra mente, ¿verdad? La mente humana no es tan manipulable como los contenidos de un taller, ¿verdad? En un taller, ¿te acuerdas? Yo no sé si te acuerdas, pero cuando yo de niño entraba a un taller, me deslumbraban las herramientas y me siguen deslumbrando las herramientas. Son una sintetización de experiencia, de ingenio humano, de previsión, que son maravillosas. Y ni qué decir de los instrumentales especializados, cuando un cirujano te explica para qué sirve una determinada instrumento, te parece una maravilla, ¿verdad? Ahí hay una sedimentación de experiencias que se concretan en un objeto y el objeto está siempre en proceso de ser mejorado. Esto a mí me parece que decirle simplemente prototipo es quedarse corto. Deberíamos tener una palabra especial porque cuando decimos prototipo ya tenemos en la mente ejemplos, muestras, intentos. Esta cosa, quién sabe, lo deberíamos llamar de manera poética. A cada prototipo lo deberíamos llamar un huevo de la mente, porque lo que queremos de ese huevo que pone la mente es que empolle y eclosione, que así se dice, que eclosione el huevo para ver qué sale de ahí y que sale algo que ojalá sea mejorable. Me emociona el término y el tema de los prototipos. Ahorita estaba pensando en otra palabra que a mí me gusta mucho, que es el concepto de perfectibilidad, ¿verdad? Reconocernos como seres humanos que siempre eh, podemos mejorar en nuestra aspiración hacia la perfección. No quiere decir ser perfeccionistas, simplemente quiere decir que en algunas cosas que hacemos las podemos hacer de manera perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, la ortografía y la gramática. Podemos ser perfectos en eso. Entonces, eh, no nacemos aprendidos, vamos aprendiendo a lo largo del camino y llega un punto en el cual, pues, la probabilidad de cometer errores ortográficos y gramaticales es muy, muy, muy reducida. Y tener esa actitud de perfectibilidad me parece que eh, es complementaria o está alineada con el concepto de prototipado. Luego pienso que eh, todas las grandes transformaciones de la humanidad han iniciado con una conversación, ¿verdad? Ninguna transformación de la humanidad ha sucedido desde una persona sola, ¿verdad? Nadie ha provocado una transformación eh, por su cuenta. Todo ha sido el efecto de un diálogo, de una conversación, de un esfuerzo persuasivo que creo que tiene que ver con la noción de que somos todos entes políticos y buscamos persuadir a través de nuestras ideas. Y entonces, en la búsqueda del prototipado, creo que lo que necesitamos es ser intencionales en iniciar muchas conversaciones. No nos tenemos que preocupar por la efectividad de esas conversaciones en convertirse en transformaciones globales. Quiere decir, comencemos conversaciones de cualquier índole, pero con el rigor y la seriedad y la metodología de diálogo suficientemente serios como para pensar que son semillas. Y ahí creo que ese concepto de semilla converge con tu concepto de huevo, ¿verdad? Eh, eh, y mientras pensaba en el inicio de una conversación, pensaba en una conversación que he tenido en el pasado con otras personas, pero que últimamente con el cambio de año la he sentido otra vez muy fuerte y me gustaría iniciarla, no necesariamente aquí, pero la propongo. Si convendrá en un país como Costa Rica fundar un partido político ecológico,
¿verdad? Que esté orientado hacia pensamiento ecosistémico, principios ecológicos, biodiversidad, capital natural, regeneración, sostenibilidad, energías renovables, etcétera, ¿verdad? Que por nuestra idiosincrasia y por nuestra historia y por las grandes decisiones políticas y socioeconómicas que hemos tomado en los últimos 200 años de vida republicana y soberana, hemos sido extremadamente exitosos cada vez que hemos tomado decisiones que están alineadas con la naturaleza. Entonces, convendrá tener una organización que sea como un movimiento muy amplio de todas esas ideas, sobre todo pensando en que en este año 2023 ya no hay discusión de lo excesivamente rentable que es cualquier emprendimiento orientado hacia la naturaleza comparado con cualquier emprendimiento que más bien genere Sí. un deterioro del capital natural. Entonces, eso pensaba mientras hablabas. Lo otro es que, tal vez, para cerrar un poquillo el concepto de la herramienta de inteligencia artificial, hay alguna gente que está preocupada, como suele suceder cuando ocurre una disrupción tecnológica, por qué impacto va a tener esto en, en el desarrollo del aprendizaje y en la evaluación académica, sobre todo a nivel escolar, porque pues hoy en día un estudiante puede hacerle una pregunta a esta herramienta y la herramienta le va a dar una respuesta que es bastante un ensayo, ¿verdad? Y eso, ¿qué efecto tiene en el desarrollo de la persona? Pues a mí lo que me gusta es pensar que la cuarta revolución industrial nos ha traído una, un abanico amplísimo de herramientas conocidas y otras por conocer que no van a reemplazar el quehacer humano, sino que nos va a convertir en seres humanos hiperproductivos, ¿verdad? Ahorita en este momento, tú y yo tenemos una computadora cada uno y probablemente hay 4 o 5 softwares que nos están permitiendo tener esta conversación en tiempo real. Estamos hablando tú y yo, ¿verdad? A pesar de que estamos a 5.000 kilómetros de distancia. Y uno podría pensar que estas herramientas están desplazando eh, algunos empleos de algunas personas que lo perdieron porque ya no tienen aquello que hacían antes de que nosotros tuviéramos la versatilidad de tener este tipo de diálogo. Pero por otro lado, todo el valor y toda la oportunidad que genera esta nueva disrupción tecnológica o esta transformación digital, como le llaman algunos también, eh, es es motivo de optimismo porque, pues lo cierto el caso, como decías hace un rato, no nos íbamos a quedar todos en el arado, ni nos íbamos a quedar todos en la máquina de vapor, ni nos íbamos a quedar todos en la maquila textil, ¿verdad? Eh, Todos han sido saltos tecnológicos de la mano del conocimiento y si hay algo que ha caracterizado a nuestra especie por encima de todas las demás especies del universo, perdón, no quise decir por encima, quise decir simplemente diferenciado nuestra especie de las demás especies del planeta, es mm, nuestra notoria capacidad de aprendizaje. Y entonces, cada generación nace sabiendo muchísimo más de lo que sabía la generación anterior. Y eso, pues, creo que aplica para bien y también aplica para mal, ¿verdad? Estamos empezando a conocer límites de nuestro quehacer humano colectivo que no lo podemos resolver a título individual. Entonces, necesitamos buscar formas de colectivamente transformar los conflictos globales que hemos generado por nuestro quehacer individual.
Y también siento que a la hora de pensar en una herramienta de inteligencia artificial como esta, la pregunta no es si esta herramienta es más creativa que yo, sino que simplemente hay que entender que esta herramienta lo que hace es que tiene acceso a toda la información que está digitalizada y sabe muy bien cómo redactar porque tiene un montón de ejemplos de cosas que están bien redactadas. Claro, claro. Entonces lo que hace es que redacta muy bien, Ujú, pero ujú, no es ujú, creativa, ujú, ujú, ¿verdad? Creativo es que yo haga un verso y lo haga en rima y sea precioso y represente a la naturaleza y muestre mis sentimientos. Eso es creatividad. Una poesía es creatividad. Digo, no dudo que esta máquina pueda elaborar una poesía, pero sí dudo de que esa poesía sea la auténtica manifestación de un sentimiento humano que busque estimular o inspirar a otras personas. ujú, Eso, creo que simplemente lo digo como desde el punto de vista de lo que esta herramienta puede hacer para nosotros en el ejercicio de hoy en adelante de prototipar conversaciones que nos ujú, pudieran llevar a las grandes transformaciones que el planeta urgentemente necesita. ujú, ujú. Sí. Leí por ahí que en cuanto a producción creativa, sí es posible que esta herramienta, este programa, escriba versos. Incluso se le puede pedir la métrica de los versos, se le puede pedir que diga algo sobre ese árbol que tienes ahí en tu background y que lo diga haciendo un haiku, ¿verdad? Y eso es maravilloso, es para dejarnos con la boca abierta. Eh, Vamos a seguir diciendo cosas sobre la máquina. A mí lo que más me gustaría es pedirle a la máquina que hiciera una síntesis que tuvieran más semejanza con un proverbio, con un lema, que, que con un texto, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de las que hay escritas por ahí que necesitan ser sintetizadas, pero sintetizadas de manera que se pudieran convertir en una pancarta. Yo creo que mueve más una pancarta que una gran reflexión. Eso lo saben todos los que organizan, organizan mítines y cosas públicas, ¿verdad? Bueno, bien llamativo eso que decías sobre la perfectibilidad y el prototipo. Ahora voy a hacer como la máquina. ¿Qué relación hay entre perfectibilidad y prototipo? Pues a mí lo que se me ocurre es que, eh, interesado como he estado por decenios en el desarrollo personal, que fuera posible tener la imagen de que yo no soy yo, sino que yo soy el prototipo con el cual estoy operando hoy, pero mañana, a partir de esa operación de este prototipo, eh, espero ser mejor, ¿verdad? Eso es lo que deberían creer los padres, los jefes, los maestros, ¿verdad? Deberían decir, estos 25 chiquillos que están sentados aquí no son A, B, C y D, sino que son prototipos de A, B, C y D. Yo tengo el encargo de que mañana sean un prototipo mejorado y dentro del el año escolar sean un prototipo muy mejorado con respecto a lo que son hoy, ¿verdad? Esto me parece, me lo sugiere esa idea tuya de la perfectibilidad y creo que la idea de prototipo nos pondría frente a esa posibilidad. El otro tema que mencionaste y que me llama mucho la atención son las conversaciones elementales. La gente no conversa eh,
La gente no conversa como la máquina esta. La gente conversa tentativamente. Toca un tema, lo asoma. Si hay receptividad, se va explayando en lo que quiere decir. Si hay negativa, va pensando en argumentos que refuercen lo que estamos intentando comunicar. O sea, la conversación es un proceso tentativo. Y que tú señales que todos los grandes progresos de la humanidad se iniciaron o posiblemente se iniciaron con unas conversaciones muy elementales, muy tentativas, muy preliminares, eso anima a que cada vez que tenemos algo que decir, pensáramos en cómo decirlo, no a la manera de esto es lo que yo pienso y de aquí no me mueven ni con un caterpillar, ¿verdad? Sino decirlo tentativamente y decir, este es mi paso preliminar en esta conversación, a ver qué sale de aquí. Eso quiere decir que desde el punto de vista conversacional, somos una fábrica de prototipos. Y que realmente cuando uno prepara mucho una conversación, es que le está haciendo un homenaje a su narcisismo. Ya, ¿qué quiero decir? También que sea invulnerable, que nadie me le pueda poner oposición y tal y cual. ¿Por qué no hablar en modo de prototipo? Aquí vamos a conversar como estamos conversando tú y yo, como iniciaste a conversar hace un rato tú, poniendo prototipos conversacionales en la mesa y los vamos mejorando, ¿verdad? Hablabas de una conversación y llamativa, dices, será un buen momento para crear un partido político en Costa Rica, un partido político inspirado el desarrollo ambiental, el mejoramiento ambiental. Y yo te contestaría como algunos profesores que tuve y que me beneficiaron mucho. ¿Por qué un partido político? Y claro, tú te sacudirías y dirías, la idea es que el partido político, el poder, y para poder hacer cosas y tal y cual. Hombre, tal vez lo que haya que crear es un movimiento con mucha vida relacionado con el mejoramiento ambiental. Y de ese movimiento podría surgir un partido político o dos partidos políticos, o de ese movimiento podría salir el cuestionamiento de si los partidos políticos tienen eh, futuro en un sistema que quiere proteger la libertad y la democracia liberal, ¿verdad? Podría ser que alguien dijera, no, un partido político, ya tenemos los prototipos ahí y los vemos funcionar de manera que no hay mucha esperanza en lo que se pueda lograr a partir de un partido político. Pensemos en otro tipo de modelo y ahí saldrían otros prototipos. Un tercer tema que mencionas como me gusta a mí eso de todos los grandes movimientos inician o se podrían iniciar con una conversación. Es esa visión que tienes tú de que estos progresos tecnológicos aumentan nuestra productividad, ¿verdad? Posiblemente inventar el arado fue un gran logro, ¿verdad? Entre sembrar con espeque, que es una vara ahí con una punta, y hacer un hueco y echar ahí el maíz, sembrar con espeque o arar un terreno, hay una diferencia fundamental, a pesar de que, de que yo creo que los materiales y el ingenio que hay en un espeque son muy parecidos a los que hay en un arado, ¿verdad? Pero entonces, estas herramientas nuevas aumentan
la productividad enormemente. Y esto me lleva a pensar que los aumentos de productividad, si fueran para el bien común, no tendrían por qué no producir más ocio, ¿verdad? Un día de estos estaba oyendo con tu madre una conferencia de un muchacho argentino, filósofo, que se llama Nahuel Michalski, y estaba diciendo que sobre la filosofía, Aristóteles sostenía que para filosofar eh, hay que tener hay que tener tiempo libre. El ocio creador es el que permite filosofar. Si tengo que trabajar todo el santo día ahí golpeando unas piedras para hacer no sé qué, no voy a poder filosofar. Sí se puede, pero normalmente es más difícil. Ok, entonces, qué interesante que eso que estás planteando de que esta revolución tecnológica nos hará más productivos como sociedad. ¿Cómo convertir esa productividad en ocio creador? Y claro, ahí desde luego que entraría el tema de quién se apropia del valor económico de esa productividad. Si los que se apropian del valor económico de la productividad son los dueños del capital, hasta ahí llegó el ocio, porque seguirá habiendo ocio solo para los dueños del capital y no para los trabajadores, que son la inmensa mayoría, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es necesario una reforma en la distribución de los incrementos de valor procedentes el aumento de productividad. Eh, Ahí también hay prototipos, ¿verdad? Hay cooperativas, ¿verdad? Hay empresas, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Yo no me acuerdo cómo se llama la producción en un convento, pero en teoría, en doctrinas económicas, se llama de alguna manera. Es una producción comunitaria, ¿verdad? Es una producción comunitaria. Ahí todo el mundo trabaja y lo que quieren con su trabajo es que el convento les permita vivir ahí, alimentarse, tener sus libros y disponer de todo el ocio que tienen para el estudio, para la oración, para la meditación, para la contemplación. Es un prototipo de organización al cual no está de moda volver a ver, ¿verdad? Porque lo que está de moda desde hace, ¿cuánto? 500 años, no sé, 400, 500 años, es la empresa, ¿verdad? La empresa mercantil. Pero la empresa mercantil no hay por qué no sea reformable. Fíjate que es una empresa mercantil para la tercera revolución industrial, no para la cuarta. Correcto. Sí, lo que planteas del, del prototipado de la persona, ¿verdad? Que cada persona se ve a sí misma como un prototipo, creo que está bastante alineado, en otras palabras, con la obra de vida de Gandhi, que él decidió hacer de su vida un experimento de aprendizaje continuo, de crecimiento continuo, de servicio a la comunidad, de cultivo de la espiritualidad, de búsqueda de la justicia, y en todas estas aspiraciones, todos los días, con la actitud de Keylor Navas, mejorando un Ajá, poquitito, un poquitito, un ajá. poquitito, un poquitito, y alcanzó la santidad, ¿verdad? Hay cientos de millones de personas en el mundo que creen que Gandhi tiene algún grado de santidad, y creo que tiene que ver con la forma como cultivó sus virtudes, Sí. cómo lidió con sus defectos, Ujú, cómo se entregó por completo a una causa mucho mayor y a mucho más largo plazo que su propia vida, y a la inmediatez del tiempo en el que vivió, ¿verdad? ujú. Eh, Gandhi murió en los 40, y sin embargo, el impacto que ha tenido su obra eh, llega hasta nuestros días y seguramente llegará
más allá también, ¿verdad? A mí me inspira mucho la obra de Gandhi porque todos podemos hacer de nuestra vida, bueno, vamos a ver, la vida de todos es un experimento, Sí, pero no sí, 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 todos la conducimos como tal. No sí. somos Ujú, intencionales en decir, pues claro. hoy voy a experimentar, a ver qué pasa si tomo más agua, si tomo menos agua, si como de una cosa, si como otra, si hago ejercicio, si no, ir experimentando, ir conociéndose, ¿verdad? Uno no se conoce a sí mismo solo porque vive más tiempo. Ujú, No se ujú. conoce más una persona de 60 años que una persona de 50, no necesariamente. Pero sí creo que se conoce mejor una persona que pone la intención en hacer ese esfuerzo por, por conocerse, por, por presenciarse como ente vivo en este entorno actual. Y es un entorno que va desde lo cósmico hasta lo material, hasta lo energético, hasta lo emocional, hasta lo político. Tiene múltiples dimensiones. Ok, entonces ese yo prototipo creo que es un poco lo que Gandhi decía de hacer de mi vida un experimento. Lo otro es que llama mi atención algo que mencionabas sobre el diálogo y la conversación y cómo hacer para fertilizar y fertilizarnos como especie y como biosfera a través del diálogo. Un concepto que conocí el año pasado, que es el de la diplomacia indígena, ¿verdad? Y la diplomacia indígena debe ser miles de años más antigua que la diplomacia eh, política Institucional. occidental, Ujú, institucional, ¿verdad? Que tiene 300 y pico de años de existir. La diplomacia indígena es un código de normas para relacionarse con personas que nos encontramos en el vasto universo eh, y que no sabemos quiénes son ni hablamos el mismo idioma, pero sí tenemos una serie básica de prácticas que nos permiten por lo menos sentarnos a dialogar en paz y a tratar de conocernos el uno al otro y tratar de vivenciar las experiencias que el otro nos ofrece. Y entonces, en la diplomacia indígena, me refiero en particular a la diplomacia, a esta forma de relacionarse de comunidades indígenas eh, latinoamericanas. Una de esas prácticas que tienen, y no digo que sea universal de todas las culturas indígenas, pero bastante difundida entre las culturas indígenas amazónicas, es el uso del mambe, que es un polvo que es el resultado de la trituración de hojas secas de coca. Entonces esas hojas secas de coca en polvo, ese polvito, lo mezclan en la boca con una pasta hecha de una resina que proviene de la planta de tabaco. Y entonces ujú, esa mezcla ujú. del tabaco con ese polvito de coca hace que la boca salive mucho y además genera un efecto como un ligero mareo, ¿verdad? Como el ligero mareo que provoca, no sé, una inhalación de un cigarrillo de tabaco. Y entonces ellos, cuando se encuentran, se comparten el mambe y se lo ponen en la boca. Y entonces, mientras la boca está salivando y se van tragando poquito a poco esa mezcla de coca con tabaco, eh, alguien más va conversando o va demostrando algo y los demás están en silencio observando mientras están haciendo ese proceso de de digerir esa mezcla de sustancias, ¿verdad? Y eso es, pues me parece que es sumamente civilizado, sobre todo porque la diplomacia, como la conocemos en las instituciones eh, políticas, geopolíticas del mundo moderno, eh, también requiere 100% del ejercicio del silencio para que Ujú, cuando una persona habla, todas las demás escuchen. ujú, Así ujú. que me parece que, y bueno, creo que esa es la única regla que nosotros hemos planteado para este diálogo que ya tiene 147 episodios, que es que mientras uno habla, el otro escucha. De hecho, yo cuando tú hablas,
cierro mi micrófono para no tener ni la tentación de interrumpirte, ni el interrumpirte por accidente si hago una interjección por algo que dijiste. Lo otro es que la idea del Partido Político Verde se me exacerbó mucho recientemente que conversé con un gran y querido amigo noruego que me contaba maravillado, bueno, maravillado yo en realidad, él me contaba desde su realismo noruego cómo la política noruega ha alcanzado unos niveles de efectividad extraordinarios por la participación tan crítica que ha tenido el Partido Verde, que ha entrado en alianza con el Partido Laborista y entonces, pues Noruega se está convirtiendo en el país que está ganándose todos los premios de sostenibilidad en el mundo, siendo uno de los países per cápita que más exporta petróleo, ¿verdad? Ellos están diciendo qué es lo mejor que podemos hacer con esta plata del petróleo y lo están haciendo. Y es gracias a que tienen una institución que se dedica a pensar en el diseño de políticas públicas orientadas hacia la naturaleza. Y de paso siento que a mis nietos les convendría que hubiera un partido político verde que tuviera ya varios lustros de experiencia en la arena política nacional. Pero bueno, eso no quiere decir que yo tenga que ser uno uno de sus iniciadores. Simplemente creo que me gustaría formar parte de esa conversación. Eh, y lo otro es lo que hablabas, espérate para ver cómo fue que lo dijiste, del ocio creador, ¿verdad? Y yo la palabra que anoté fue libertad. Yo creo que a nadie se le puede obligar a innovar. La innovación requiere de altísimas dosis de libertad, de altísimos grados de libertad. Uno tiene que ser libre para pensar, libre para descansar, libre para hacer ejercicios, libre para estudiar, libre para eh, irse de fiesta, libre para disfrutar de la vida mientras va haciendo huecos en la arena. Y hay un día un hueco que hizo se junta con otro y forma un túnel y ese túnel tiene un valor distinto a cualquier otro hueco que había en la playa, ¿verdad? Entonces, me parece que en el ejercicio del prototipado individual, tecnológico, organizacional, político, y también para la innovación, se requieren múltiples grados de libertad. Y el ocio es un ejercicio específico de libertad. Me parece también que si en algo hemos fallado, no sé desde cuándo, pero por lo menos desde que emergió la tercera revolución industrial que citaste ahora hace un rato, ¿verdad? La era de la computación, desde que emergió la era de la computación y la gran promesa que había de que nos iba a hacer muchísimo más productivos y que en efecto nos hizo 100 o más veces más productivos de lo que éramos antes de la computadora, esto no nos ofreció mayores grados de libertad ni No, mayor no. espacio para el ocio, ni para el esparcimiento, ni para la recreación. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Cómo puede ser que no hayamos logrado todavía vivir una vida digna trabajando una hora por día? Sí, claro, ¿Verdad? claro. O sea, si pasamos de trabajar 18 horas al día, 7 días por semana, a trabajar 7 horas al día, 5 días por semana, como son algunos países europeos, eh, ¿por qué no podemos pensar en trabajar, no sé, 45 minutos al día y tener una vida digna? Sí, claro, ¿Verdad? claro. Debería de poderse. Y yo me imagino, lo que hablabas ahora al final de la distribución del capital, yo me imagino que si uno distribuyera todo el capital financiero que hemos creado como humanidad en los últimos, no sé, 50, 100, 200 años, es probable que en promedio todos tendríamos lo suficiente como para podernos mantener de manera digna trabajando 45 minutos al día. Y bueno, ahí nos lleva a otra discusión que es un poco técnica y un poco ideológica, pero sobre todo filosófica de cómo hacemos para mejorar eso. Obviamente,
pues eso es del interés de la inmensa mayoría de personas en el mundo, cómo hacer para alcanzar la vida digna, cómo hacer para alcanzar el mínimo básico de cumplimiento de los derechos humanos y cómo hacer para eh, poder eh, disponer de más ocio sin que eso implique una pérdida de bienestar. Ujú, ujú. Muy bien. Una aclaración. Yo no hablaba de distribución del capital, sino que hablaba de distribución de el producto, de lo que el capital produce, ¿verdad? A mí me parece que eh, el capital está en manos de los que lo logran hacer más productivo, ¿verdad? Eh, no quisiera, de veras, no quisiera tener el capital de Elon Musk, porque con toda seguridad es mucho más productivo con ese capital Elon Musk que yo. Lo que sí quisiera es que el producto del capital de Elon Musk en general del capital mundial fuera mejor distribuido, ¿verdad? Y una de las formas o de las consecuencias que habría de que fuera mejor distribuido es esa aspiración de que tuviéramos más ocio disponible. Sobre prototipado aplicado a la vida personal, leía una novela hace un par de años de una persona que eh, venía a quejarse de que tenía lo que traduciéndolo se llamaría ansiedad social. Es que no logro relacionarme plenamente con los demás y tal y cual. Y entonces el psicólogo, que no era un psicólogo, sino que era un gurú, ¿verdad? Eh, le hacía una recomendación. Le decía, a usted búsquese los contactos sociales que más ansiedad le producen. Ah, decía que a mí lo que más ansiedad me produciría es encontrarme eh, en un restaurante después de haber comido y sentir que no traigo ni tarjetas ni dinero. Y entonces decía, bueno, muy bien, y hagamos una cosa. Vaya usted y a un desconocido pídale unas monedas porque usted necesita tomar café y no tiene dinero para el café. Ah, ¿cómo voy a hacer eso? Y tal, pues, pero al final iba y hacía el ejercicio y tal. Y resulta que el ejercicio de pasar por esa eh, situación de ansiedad social, a mí me parece que es un prototipo, ¿verdad? Uno puede decir, a mí lo que me daría más congoja sería montarme al bus y no llevar dinero, ¿verdad? Bueno, ok, haga un día el ejercicio para ver qué le pasa, porque lo que ocurre con la ansiedad en general es que uno se imagina que en el evento, pues se va a transformar en nada, se va a destruir, eh, es una catástrofe lo que te va a pasar. Y total, si uno se sube al bus y no lleva dinero y posiblemente le diga al chofer, no, mire, no traigo dinero, y él te dice, no, en la próxima esquina lo bajo, pero si uno sigue insistiendo en la escena, en el prototipo, y le dice a los pasajeros del bus, oigan, necesito llegar y no traigo dinero, alguien me quiere pagar el pasaje, no faltará quien te pague el pasaje. Entonces, esas situaciones que te producen gran temor y que llevadas al extremo puede ser lo que te está obstaculizando para emprender, ¿verdad? Porque ¿cómo voy yo a proponer una idea y ponerme a trabajar con ella y jugármela toda en que me tiene que salir, ¿verdad? Ese temor disminuye las posibilidades de actos de emprendedurismo. Bueno, si se los pudiera superar haciendo este tipo de, esta suerte de prototipos, ¿verdad? Ahora, eh, yo creo que este producto puede ser eh, útil en los comercios y entonces
voy, hago un prototipo y lo llevo y hablo con comerciantes y tal, eso es una aproximación a la situación de estarlo fabricando y yéndolo a vender. Esto para reiterar que hay una forma de usar el concepto de prototipo para nuestro propio desenvolvimiento personal, ¿verdad? Ok. Y me gustó mucho lo de la diplomacia indígena y pensaba yo en cómo nosotros nos encontramos por ahí. Mira, un día tenemos que tomarnos un cafecito y nos tomamos el cafecito, ¿verdad? Que el cafecito que es una droga también, no es alucinógena, pero es una droga, ¿verdad? Nos tomamos el cafecito, pero a lo mejor, ve qué interesante, si nosotros pudiéramos incorporarle al cafecito algunos de los elementos que tiene la ceremonia del té japonés, ¿verdad? Posiblemente nuestra relación con la persona a la que le invitamos a tomar el cafecito se robustecería, se profundizaría. O sea que ahí hay un prototipo interesante a desarrollar, a decir, yo no vuelvo a invitar a nadie a tomarnos un cafecito así superficial, sino que quiero que sea como una ceremonia. Nos estamos tomando este café porque te aprecio mucho y porque estoy apostando que de esta conversación que vamos a tener nos vamos a beneficiar los dos. Bueno, ya ahí tenemos dos elementos que podrían ir convirtiendo el cafecito en una ceremonia, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que decías sobre la política noruega, especialmente cuando conectabas política y eficacia. Vamos a ver cómo escoger algo que no sea una mala palabra. ¿Quién diablos nos metió a la cabeza que política es política y eficacia es eficacia y que andan ahí cada uno por su lado? ¿Por qué nunca nos hemos puesto a pensar y a exigir que la política sea eficaz? ¿Por qué se inaugura un gobierno, y 4 años después se va, se sacude las manos y pasan relativamente pocas cosas? Eso es porque hubo poca eficacia. Claro que somos muy bondadosos, los ciudadanos somos muy bondadosos y decimos, tal vez con algo de realismo, es muy difícil, es que eh, modificar un país es muy difícil. Nosotros, yo he visto a este país ser modificado en 2 o 3 oportunidades, ser modificado profundamente con beneficio para grandes mayorías. ¿Por qué no seguimos apostando a que en vez de 3 veces cada 70 años se lo modifique 7 veces cada 70 años, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ese tema de la eficacia y la política es un tema como para un cafecito. Seguramente recuerdas bueno, antes de la elección presidencial del año pasado, que hablábamos de que en esa elección de febrero del Sí, 2022, sí, Costa Rica se jugaba la década, claro, claro, ¿verdad? Y claro, bueno, claro. no voy a entrar en eso porque ya se nos acabó el tiempo, pero Sí, conecto eso con el tema de la ansiedad que describías y yo anoté aquí que lo que más ansiedad me produciría sería ser rey y salir a la calle desnudo. ujú. Em, y punto y aparte, no sé si viste que Elon Musk acaba de entrar al libro Guinness de Records como Sí, claro, como la claro. persona que acaba de perder más dinero ¿Cómo no? de Ujú. su riqueza personal. Dice The Economist que lo que le pasó a Elon Musk fue que se metió en una aventura de algo que no conocía, como las otras en las que se metió que no conocía, Sí. pero en las otras se apoyó de expertos que sí conocían. Entonces se metió Ah, en vehículos eléctricos con un grupo de super expertos que lograron producir un Tesla, que es una maravilla de la sí, tecnología. Se metió en la industria aeroespacial y se rodeó
grandes expertos que han podido hacer una disrupción de esa industria, Ujú. pero se metió al tema de las redes sociales comprando Twitter en una cantidad absurda de dinero, ¿verdad? En 44.000 millones de dólares, Sí. y despidió a toda la gente que llevaba 15 años aprendiendo a defender la libertad de expresión. Y Ajá. eso le ha costado tantísimo en su reputación y en su capital social y político, que le ha hecho perder valor incluso en las acciones de otras empresas que no Mm, tienen nada que ver con Twitter. ujú, ujú. Ve qué delicado, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, de reyes desnudos. Bien, de mi parte me doy por muy satisfecho de esta conversación, que de hecho creo que se nos pasó el tiempo. No sé, la verdad es que no anoté a qué horas empezamos, pero no sé si tienes algo más que apuntar para terminar. No, nada más. Y esta conversación en este momento cumple 1 hora y 1 minuto. Ok, buenísimo. Bueno, Bueno, muy entonces bien. espero que nos dejen publicarlo. ¿Cómo no nos van a Ok. dejar? Les Ujú. estamos haciendo un favor. Ok, Bueno, muy bueno, bien. que estés muy bien. Y tú también. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo. Hasta luego.